Hola, buenas tardes. Soy Lorena Guglielmone, docente de la Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y en esta presentación voy a contarles parte de una investigación que estamos desarrollando con un grupo de colegas de la facultad, en donde estamos trabajando con registros de representación semiótica. En particular, esta exposición la titulé Uso de registro de representación semiótica en actividades matemáticas. El recorrido que seguiré en esta exposición, les contaré sobre el contexto, el marco teórico al cual se ajusta la investigación, el objetivo, uno de los objetivos de la investigación, nuestro propósito con lo que estamos realizando, la metodología de implementación que llevamos a cabo el año pasado, en el primer cuatrimestre, el análisis de datos que lo estamos realizando, o sea, no terminamos todavía con el análisis de los datos, los resultados preliminares hasta el momento, algunas puertas abiertas que creemos que, bueno, que esta investigación puede dejar para continuar con nuevas investigaciones o nuevas propuestas, y bueno, la bibliografía. Sobre el contexto, lo estamos realizando la investigación en la institución que nombré, en la Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En la carrera de licenciatura en sistemas, particularmente en la cátedra de análisis matemático 1, que es de primer año. La cursada, en general tenemos un promedio de 100 alumnos cada año y somos 3 docentes a cargo. La problemática, lo que que venimos viendo hace años, son las dificultades en la comprensión de objetos matemáticos conocidos por los alumnos. Los contenidos trabajados en esta investigación pertenecen a la unidad 1 de la materia y refieren a funciones de variable real. Y bueno, se realizó la implementación, la realizamos el año pasado, en el primer cuatrimestre, con lo cual tuvimos que desarrollarla de manera virtual. El marco teórico de nuestra investigación trata de la teoría de registro de representación semiótica de Duval, con sus nociones de, formación de una representación, tratamiento de una representación, conversión de una representación y, particularmente la paradoja cognitiva del pensamiento matemático. Voy a explicar brevemente en qué consiste la teoría. La teoría lo que permite es, se centra en 3 actividades cognitivas. Una de ellas es la formación de una representación que refiere a la construcción de una representación, de una cierta representación en un registro dado que debe respetar reglas de conformidad. Por ejemplo, en esa ecuación que tenemos y igual 2x más 3, y que está en el registro algebraico en particular. Tratamiento de una representación que consiste en transformar una representación que está dada en un registro a otra representación, pero en el mismo registro. O sea, se mantiene en el mismo registro de representación. Por ejemplo, la ecuación y igual 2x más 3, que la podemos transformar en y menos 3 igual 2x. O sea, nos mantenemos en el mismo registro algebraico. Conversión de una representación, que es la transformación de una representación que está dada en cierto registro a otra representación en otro registro. Por ejemplo, la ecuación igual 2x más 3, que está en registro algebraico, la podemos transformar, convertir al registro verbal, diciendo, la recta dependiente 2 y ordenada al origen 3. De las 3 actividades cognitivas, la más complicada, la que cuesta más, particularmente a los alumnos, es la conversión de una representación. ¿Por qué? Porque no tiene reglas, o sea, no sigue reglas, con lo cual los alumnos tienen que poder convertir sin tener reglas para hacerlo. Y en esa conversión que se hace, a veces puede, mantenerse todo o parte del significado de la conversión original. Particularmente para Duval, la conversión de una representación constituye el umbral de la comprensión en matemáticas. En nuestra investigación trabajamos con estos 4 registros: el registro verbal, el numérico, el algebraico y el gráfico. Particularmente nos enfocamos en la paradoja cognitiva de la comprensión en matemática, que se puede resumir desde esta pregunta: ¿cómo puede un objeto matemático distinguirse de alguna de sus representaciones semióticas cuando no hay acceso al objeto matemático independiente de sus representaciones semióticas? O sea, en matemática pasa algo particular que en otras ciencias no, y que los objetos son abstractos.
Con lo cual, ¿qué significa eso? Que no se puede acceder de manera directa a los objetos, sino que se tiene que acceder a través de representaciones semióticas. Acá es donde, bueno, viene la confusión y que en general se dan los alumnos en que terminan creyendo que los objetos matemáticos son las representaciones de dichos objetos. Entonces, cuando se da esa confusión, es donde vienen las dificultades para los alumnos en manejar, ¿sí?, objetos matemáticos y no confundirlos con sus representaciones semióticas. Por ejemplo, muchos alumnos creen que una fórmula algebraica es una función, y que si no hay fórmula algebraica no hay función. Bueno, nuestro punto de partida para la investigación, la comprensión conceptual en matemáticas supone la coordinación de al menos 2 registros de representación semiótica de acuerdo con Duval. O sea, fuimos por eso, fuimos por buscar coordinación de al menos 2 registros de representación en el sentido de ir por la comprensión o aprehensión conceptual de los objetos matemáticos. Uno de los objetivos es indagar sobre el uso de registros de representación semiótica en actividades matemáticas vinculadas a funciones elementales, con el propósito de esta investigación, bueno, es favorecer la comprensión conceptual sobre funciones elementales. Respecto a la metodología e implementación, comentaré sobre el diseño de las actividades y mostraré algunas resoluciones de los alumnos. Lo que hicimos fue, bueno, construir una guía de actividades que consistió en 4 actividades, cada actividad trataba sobre un tema en particular y tenía varias consignas. Lo que hicimos fue construir la guía, diseñar la guía de tal manera que habilitara el uso de diferentes registros de representación. Por ejemplo, la actividad 1 y la actividad 3 habilitaba el uso de registro gráfico, algebraico y verbal para su resolución, y las actividades 2 y 4 podían ser resueltas usando los 4 registros, el gráfico, algebraico, verbal y numérico. La actividad 1. La actividad 1 trató sobre el índice de masa corporal. Nosotros lo que hicimos darles, bueno, un encabezado, este es el encabezado de la actividad, en donde les dimos información en registro verbal y en registro numérico. Acá muestro 3 de las consignas de esta actividad. La primera era construir una función que representara el índice de masa corporal del alumno para su altura en particular, o sea, el índice de masa corporal para la altura en particular del alumno. Lo que iban a obtener es una función lineal, y tenían que hacer uso para construir esa función, bueno, de la información que tienen ahí en registro verbal. Luego tenían 2 preguntas. Una era, dependiendo del índice de masa corporal del alumno, si estaba dentro de la normalidad, del rango de normalidad o no. Si no estaba dentro del rango, se les preguntaba cuántos kilos debería subir o bajar para llegar a la normalidad, y si estaban en el rango del IMS normal, cuántos kilos deberían subir o bajar para permanecer en el rango de normalidad. En el caso de estas 2 preguntas, últimas preguntas, los alumnos tenían que, bueno, hacer uso de la información numérica que tenían en esa tabla para poder responder a una de esas preguntas dependiendo de su IMC. Voy a mostrar la resolución de un alumno que hizo uso de los registros algebraico, gráfico y verbal. Lo que podemos ver a la izquierda, en el recuadro de la izquierda, es la resolución del primer punto, que tenían que construir una función de acuerdo a su estatura. En este caso, la estatura de este alumno era de 1,75 metros, y usó el registro algebraico, gráfico y verbal. Y después este alumno en particular tenía un índice de masa corporal no normal, ¿sí?, fuera de la normalidad. Entonces tenía que responder la pregunta correspondiente y tenía que determinar la cantidad de kilos que debería subir o bajar para llegar a la normalidad. Y ahí también, bueno, hizo uso de diferentes registros: registro algebraico, registro verbal y registro numérico. La actividad 2 trataba sobre transformaciones de funciones. Uno de los puntos era que presento acá. Si una función f es polinómica y
y un número, tenemos un número K que varía entre 1 y 15, entonces tenía que, bueno, comparar, describir y justificar las características gráficas de las familias de curvas que resultaban al variar el parámetro. El mismo alumno, la resolución, ¿sí? Del mismo alumno que presenté anteriormente, las resoluciones que hizo intervienen, ¿sí? Utilizó registro, bueno, el registro algebraico, que era el registro de partida, del registro algebraico al registro gráfico, y después utilizó el registro verbal. Resolvió en el recuadro de la izquierda están los ítems, la resolución de los primeros dos ítems, y en el recuadro de la derecha en los otros dos. El análisis de las resoluciones, lo que hicimos fue analizar el uso de registros de representación en las resoluciones de los alumnos, pero no solo eso, sino también la conversión de representaciones para poder determinar la coordinación que realizaban los alumnos entre los registros. Acá muestro una tabla que armamos, en este caso estoy mostrando parte de la tabla de la actividad 1, correspondiente a las consignas, a las preguntas que mostré. Esta tabla lo que permite es observar las conversiones, ¿sí?, que realizaron los alumnos, el sentido de las conversiones, y si esas conversiones estuvieron bien hechas, regular, mal, o si directamente no se comprendieron las consignas. En este caso, si miramos la fila del alumno 1, estoy presentando solo el análisis de 7 alumnos. Si miramos la fila del primer alumno, podemos ver que este alumno lo que hizo fue una conversión para la consigna 1, una conversión del registro verbal al algebraico, ya que el registro verbal era registro de partida. Entonces, primero convirtió del registro verbal al registro algebraico, y luego hizo una conversión entre esos dos registros, pero en sentido opuesto. Entonces, este alumno hizo del registro verbal al algebraico, luego del algebraico al verbal. También hizo una conversión del registro algebraico al gráfico. Esas 3 conversiones que hizo estuvieron bien hechas. Y para la segunda consigna, este alumno contestó la segunda consigna y no la tercera porque su índice de masa corporal estaba fuera de lo normal. Entonces, para esa segunda consigna, el alumno partió, recordando que el registro de partida era numérico, entonces este alumno partió del registro numérico y hizo una conversión al registro algebraico, luego del algebraico al verbal, y por último del verbal al numérico. Y las 3 conversiones que hizo estuvieron bien realizadas. Y uno también puede hacer una lectura de esta tabla por columnas, o haciendo la lectura por conversión, ¿sí?, en relación o respecto de cada una de las consignas. Acá está la tabla de el mismo formato, pero para la actividad 2, parte de la tabla, el análisis también de las resoluciones de 7 de los alumnos. Acá lo que podemos ver para el alumno del cual mostré las resoluciones es que, bueno, este alumno lo que hizo fue realizar una conversión del registro algebraico, que era el registro de partida, al registro gráfico, en los 2 casos, o sea, para los 4 ítems. Y luego del registro gráfico al verbal también lo usó en los 2 casos. Respecto a los resultados preliminares, si bien no terminamos la investigación y estamos con el análisis de los datos, los chicos lo que estamos viendo es que usaron los 4 registros en toda la guía de actividades. En particular, para cada actividad usaron al menos 2 registros de representación. Hubo una fuerte presencia en las resoluciones de los registros gráfico y verbal. Hicieron conversión de representaciones en diferentes sentidos, como mostré anteriormente, y pudieron acceder a los objetos matemáticos trabajados desde la coordinación entre diferentes registros. Por supuesto que las conversiones no estaban todas bien realizadas, pero en general los alumnos pudieron hacer conversiones entre registros, y en su mayoría, de lo que venimos viendo, por supuesto, estuvieron bien realizadas. Algunas puertas que creemos que se van abriendo con esta investigación
Una es la posibilidad de diseñar nuevas propuestas de enseñanza a partir de los resultados obtenidos. Otra es pensar el papel del lenguaje natural como registro en las clases de matemática. Sabemos que el lenguaje natural está en las clases de matemática, pero en general desde su función de comunicación, y no como parte del funcionamiento cognitivo del pensamiento, o sea, no considerado como un registro de representación. Que bueno, en ese sentido esperamos nosotros avanzar también. Y el uso de registros mediado tecnológicamente, como mostré y lo que vimos y lo que nos pasó el año pasado es que, bueno, al tener que trabajar en la virtualidad, esto permitió que los alumnos hicieran más uso de software, de aplicaciones, seguramente más de lo que hubiesen hecho en la presencialidad. Entonces, bueno, como vimos, por ejemplo, el registro gráfico que estuvo mediado tecnológicamente en casi todas las resoluciones, y en particular usaron los alumnos el software GeoGebra. Bueno, acá está parte de la bibliografía que utilizamos en la investigación. Muchas gracias por el tiempo dedicado a ver esta presentación. Ahí está mi mail por si quieren comunicarse conmigo. Saludos.